Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a una entrega más de Cafecito con Jesús. Hoy con un tema bien interesante donde estaremos hablando el día del Señor vendrá. Y esto se encuentra en Segunda de Pedro 3. Y es bien interesante cómo el Espíritu Santo me llevó a este pasaje, porque no estaba leyendo Segunda de Pedro, fue a través de una lectura de un pequeño devocional. Y este pasaje 3 el 9 movió mi espíritu. Y aquí Pedro está hablando, es una carta que le está haciendo a la iglesia. Y dice al principio, porque no lo voy a leer todo, es bien un poquito largo, dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo. Es la segunda carta que Pedro le escribía a esta iglesia. Y vámonos directo al pasaje donde dice, el 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Anteriormente en esta carta habla de que vendrán personas que dirán: oh, ¿y dónde está tu Dios? No es que te ibas con el Señor porque estás aquí todavía. Y estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde la iglesia se preguntará eso. Y este llamado en esta carta es en general, es un llamado general al arrepentimiento, pero específicamente a la iglesia. Y cuando vemos la palabra paciente, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente. Busque la palabra paciente. Usted dirá: bueno, todos sabemos lo que significa paciente o paciencia. Pero encontré una definición bien interesante. Y paciencia viene de patien, que significa sufrir. O sea, en los hospitales se le llama paciente a los que están, porque es como diciendo el que sufre, el sufrido, el paciente. O sea, dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, sino que es sufrido para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya definimos paciencia, que es sufrir, el que sufre. Ahora me llamó la atención arrepentimiento. ¿Saben qué es arrepentimiento? Es reconocer de dónde hemos caído. Es reconocer que hemos pecado. Es reconocer que hemos fallado. O sea, que el Señor es paciente para que ninguno perezca y todos procedamos al arrepentimiento. Para que todos reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos dónde le hemos fallado a Dios. Y es específicamente a la iglesia. Es un llamado general. Todos hemos escuchado que existe un Dios, pero Él nos hace un llamado y Él espera pacientemente a que vengamos al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? El arrepentimiento es tan solo el primer paso. Es reconocer de dónde hemos caído, de dónde hemos pecado. Pero para que haya un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio. O sea, apartarnos del pecado. O sea, que ocurra una metanoia, un cambio de mente, un cambio de rumbo. Y ahí es que vemos un arrepentimiento genuino, cuando hay un cambio, cuando reconocemos y nos apartamos del mal. Y ahí es que viene a ser convertidos a Jesucristo, porque te apartaste del pecado. Ese es un arrepentimiento genuino. Más adelante, el 11 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, aquí le está hablando a la iglesia. La iglesia tiene conocimiento de la venida del Señor. ¿Cómo es que si nosotros, sabiendo que todo va esto a acontecer, no estamos caminando piadosamente? Es un llamado a la iglesia de buscar el aceite, de decirle: Señor, me he descuidado en esta área, y más en este tiempo que estamos viviendo con la pandemia, que el Señor nos ha sentado a todos en general. Es un llamado general, pero especialmente a la iglesia.
Señor, estoy haciendo una rutina. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Es un momento para evaluarnos, preguntarnos de dónde cae y qué tengo que arreglar. Y ya pasando un buen tiempo, nuestro deber es ya haberle hecho esa pregunta al Señor. Amén. Pero esta fue la revelación que recibí con esta carta. Y también más adelante dice el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, el día del Señor vendrá. Y nosotros tenemos que estar preparados para que Él nos encuentre sin mancha e irreprensibles en paz. Porque el Señor nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo y que en Él tendremos paz. O sea que en todo este caos que está aconteciendo con la pandemia, nosotros debemos estar en paz. Porque no es una noticia nueva. Nosotros no nos alarmamos porque está en la palabra. Lo que me llama la atención es que dice que estás preparado, te estás guardando irreprensible, sin mancha, sin arruga para la venida del Señor. Es un llamado especial a la iglesia de Jesucristo. Es un llamado especial a nosotros que conocemos la palabra y a los demás que han escuchado de que hay un Dios, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de donde le hemos fallado a Dios y enderezar nuestro camino. Y ahí también dice, y tened entendido que la paciencia, nuevamente la palabra paciencia, de nuestro Señor es para salvación. O sea, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue para salvación. Y muchos de nosotros sufrieron los apóstoles. O sea, que el sufrimiento de nosotros es para salvación. Y aquí también resalta a Pablo, donde dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y también dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que también Pablo padeció también. Y aquí, en este pasaje, donde dice, aleluya, gracias Espíritu Santo, porque la tristeza que es según Dios, oiga, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, la tristeza que es de Dios es para salvación. Él no quiere que nadie se pierda, como dice aquí en esta palabra. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, pero desde que yo soy niño estoy escuchando que Cristo viene y no viene. Y ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué panorama estamos viendo? Cristo viene, pero Él es paciente porque Él no quiere que nadie perezca. Y este sufrimiento no es para muerte, es para vida eterna, es para salvación, como lo podemos leer aquí. Tú lo puedes buscar. Está en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento. Y yo sé que muchas almas vendrán al Señor en esta situación que estamos pasando. Muchas almas. Y los que estamos dentro de las iglesias, un poco desviados, nos vamos a enderezar. Porque este es el llamado a la iglesia de Jesucristo. A enderezarnos, a buscar el aceite, para que cuando el amado venga no nos encuentre como las vírgenes insensatas, sin aceite. Aleluya. Y más adelante dice, como les leí, que iban a venir personas que iban a querer torcer la doctrina. Tenemos que tener cuidado. Todo lo que nosotros escuchemos tenemos que filtrarlo por la palabra que está escrita. No podemos escuchar a todo el mundo. O si los escuchamos, escudriñar la palabra de Dios y confirmar esa palabra. También con nuestros líderes, con nuestros pastores.
porque vendrán muchos engañadores en los últimos días. Y dice que aún los escogidos podrían ser engañados. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios. Y para finalizar dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amados, el día del Señor vendrá. Tenemos que estar preparados. Cristo viene para que nos encuentre sin arrugas, para que nos encuentre, como dice la palabra, sin mancha e irreprensibles en paz, porque morir en Cristo es ganancia, es vida eterna. Dios te bendiga.